Bueno, en este momento voy a proyectar el cronograma de actividades con respecto a la materia de laboratorio del lenguaje para los grupos A, C y D. Teniendo en cuenta el calendario que llega hasta el 10 de julio. Entonces, en esta primera semana, que es la que estamos trabajando actualmente, en la clase sincrónica se socializará la prueba de Navarra-Plon, ¿sí? Se socializará toda la prueba, la forma de aplicación, la puntuación, el perfil comunicativo, porque esta prueba arroja un perfil comunicativo. También tiene unos baremos, al ser una prueba estandarizada. Entonces, toda esa explicación se les va a dar en la clase de esta semana. Se les dejará una actividad sincrónica, que es un mapa mental acerca del TECAL, que es otra prueba que tenemos que ver, para que ustedes la conozcan mediante la ejecución de ese mapa mental, la conozcan y pues sepan cuáles son sus características, qué evalúa, qué edades evalúa y todo lo relacionado con esa prueba, con ese test. La otra semana, en la clase sincrónica, se realizará la socialización de la prueba IPA, adaptación sordos, teniendo en cuenta que no solamente en laboratorio de lenguaje se ven pruebas a partir de la normalidad o sin ninguna adaptación, es decir, para personas en situación de discapacidad. Entonces vamos a conocer esta prueba del IPA 3 que va dirigida a esas personas en situación de discapacidad, en este caso con un problema auditivo. En la semana de parciales será el 21 al 25 de junio. En esta semana de parciales, ustedes deben hacer entrega de la aplicación del PLON, así como están haciendo en sus prácticas, que aplican la prueba. En laboratorio del lenguaje también necesitamos que apliquen la prueba de Navarra-Plon. Solo que la forma de presentación cambia, no se les solicita el informe directamente en los formatos que ustedes trabajan en sus clases teórico-prácticas, sino que en este caso se socializan esos resultados y en especial la parte de intervención y plan de atención indirecta mediante un álbum fotográfico interactivo donde se observe la aplicación del PLON. Entonces, no es el video que acostumbramos a trabajar en las teórico-prácticas, sino que es un álbum, la misma palabra lo dice, fotográfico. Entonces van a ser evidencias fotográficas donde ustedes planearon la actividad, prepararon el material, aplicaron el PLON, una foto donde ustedes están aplicando el PLON. Después presentan ahí mismo, puede ser mediante el uso de PowerPoint. Acá les voy a colocar como ustedes prefieran. En PPT, en PowerPoint, ahí ustedes saben que el PowerPoint da para todo, podemos hacerle transacciones, que se mueva, que salgan primero las imágenes, que salgan primero las letras, como para darle un poquito de lo que nos pide que sea interactivo. Esto presentan los resultados. Bueno, ustedes ya saben que para todo esto se les entrega una guía, se les enviará una guía para que ustedes sepan exactamente qué tienen que hacer y qué criterios les van a evaluar en ese álbum fotográfico. Pero ya saben que el álbum fotográfico es de la aplicación del PLON. Por tanto, tienen que hoy estar muy atentos a la explicación del PLON. Aparte de eso, se le realizará el parcial del segundo corte a través de Moodle. Ese mismo día, el estudiante trae el álbum fotográfico interactivo, le hace la presentación a sus compañeros
y después realizamos el parcial correspondiente al segundo corte. La semana del 28 de junio al 2 de julio se trabajará en la clase sincrónica diagnóstico cualitativo descriptivo del CIE 10. Se realizará un caso clínico en el cual ustedes tienen que correlacionar los resultados con respecto a la anamnesis, historia clínica, resultados de evaluación para finalmente dar un diagnóstico teniendo en cuenta la CIE 10. Esto apoyado con lo que estamos viendo en práctica, donde ustedes empiezan a ver la diferencia que hay entre esos diagnósticos del CIE 10, ¿no? Cuando es un trastorno específico de la pronunciación y cuando es un trastorno de la expresión del lenguaje y cuando es un trastorno de la comprensión del lenguaje. ¿Listo? Después, en esa misma semana, en esa misma clase, se hará una actividad asincrónica. El estudiante tiene que realizar la lectura de un mapa mental que encontrará en Moodle. Hará la transcripción o la reproducción de ese mapa mental que encuentran en Moodle, lo realizarán en una cartulina, lo pasarán a una cartulina y realizarán un video de la explicación del mismo de forma individual para la siguiente clase, es decir, para la semana del 5 al 9, en la cual la clase es sincrónica y que ya sería la semana de parciales. Vamos a colocarla acá en amarillito. Pero también vamos a ver una clase sincrónica acerca del plan de intervención y plan de atención indirecta para poder cumplir con todas las unidades, ya que eso hace parte de la unidad número 5. Entonces, aprovechamos el espacio, son 3 horas, y además ustedes ya traerán realizado para esa fecha su parcial, el cual consiste en realizar un juego interactivo mediante herramientas virtuales que permitan la intervención del lenguaje comprensivo y expresivo a partir del caso clínico propuesto. Entonces, para ello, se les enviará también una guía para que vayan desarrollando ese juego, el cual será su parcial del tercer corte, en donde colocarán a prueba todo lo aprendido durante el semestre. Todo esto para completar las 21 horas que nos hacen falta para completar pues nuestro contenido programático. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? De la prueba del lenguaje oral de Navarra Plon. Ustedes se pueden dar cuenta, cada una de las letras corresponde pues al significado como tal de la prueba. La P, prueba, la L del lenguaje, la O, oral, y la N de Navarra, ¿sí? Conocida con el nombre de prueba del lenguaje oral de Navarra Plon. Es una prueba muy prestigiosa, muy reconocida entre psicólogos, pedagogos y logopedas para evaluar el desarrollo del lenguaje oral de los niños más pequeños, entre las edades de 3 a 6 años, en los aspectos de fonología, morfología, sintaxis, es decir, todo lo que tiene que ver con la forma, el contenido y el uso del lenguaje. ¿Por qué es tan reconocida entre psicólogos, pedagogos y logopedas? Porque justamente ese fue el grupo que se reunió para crear esta prueba. En ese grupo se encontraban psicólogos, se encontraban pedagogos y se encontraban logopedas. Y se construyó, ya más adelante vamos a ver la justificación, la fundamentación teórica, pero se construyó a partir de una necesidad y era identificar, detectar la detección de problemas en el desarrollo del lenguaje
en niños escolarizados, específicamente en la parte escolar. Fue donde se reunió esos psicólogos, esos pedagogos y esos logopedas a crear esta prueba, porque ahí fue donde nació la necesidad de detectar antes de que el niño esas dificultades en el desarrollo del lenguaje pues conllevaran a unas dificultades a nivel de lectura y escritura. Entonces, en sí, bajo esa necesidad fue que se creó esa prueba, para hacer la detección, no tanto para evaluar el nivel del lenguaje, del desarrollo del niño, sino para detectar si había una dificultad antes de que ocurra esa dificultad con mayor gravedad en la parte de lectura y escritura. Ya tenemos claro también que si hay un problema a nivel del desarrollo del lenguaje, a nivel fonético, a nivel fonológico, a nivel comprensivo, pues todo esto se relaciona con la adquisición de habilidades de aprendizaje, metalingüísticas y demás, ¿no? Y aún más con lo que tiene que ver con la parte de la lectura y la escritura. Como lo mencioné anteriormente, pues se evalúa las 3 dimensiones que conocemos en cuanto a forma, contenido y uso. En forma, sabemos que va a evaluar la parte fonético-fonológica, no solamente la parte de fonología, sino la fonética también. La morfología, la sintaxis. En contenido evalúa la parte semántica y en pragmática evalúa y en la función o el uso evalúa la parte pragmática. En sí, la prueba se divide en forma, en contenido y en uso. Acá encontramos la ficha técnica de la prueba. Su nombre, prueba de lenguaje oral de Navarra Plon. La población que evalúa entre 3 a 6 años. El año edición de la prueba en el 2004. Diferentes autores, entre los que encontramos, ya lo dije anteriormente, pedagogos, psicólogos y logopedas. Los nombres de los autores, como los pueden observar en esta ficha: Gloria Aguinaga, María Luisa Armentía, Ana Fraile, Pedro Olangua y Nicolás Uriz. Los materiales para la aplicación de la prueba: encontrarán un cuadernillo de anotación o de puntuación, un cuadernillo de estímulos en el cual encontrarán todas las imágenes para evaluar la parte de fonético-fonológica, las fichas de colores. Debemos tener unas fichas de colores, ya a medida que les vaya explicando la prueba les indicará qué colores deben tener. Un sobre con viñetas, un sobre con un rompecabezas, el cual también nos lo proporciona la prueba, el manual de la prueba y un coche de color rojo. Otros aspectos que debemos tener en cuenta con relación a la ficha técnica del PLON es, creo que me hizo falta el objetivo. El objetivo. El objetivo de esta prueba es la evaluación inicial de los aspectos fundamentales del lenguaje para posibilitar una programación consecuente con los resultados obtenidos y para encaminar el trabajo pedagógico futuro con estos aspectos. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, en el objetivo se evidencia que fue una prueba que se creó en ese contexto educativo. Por tanto, pues pensaba era en eso, en que a partir de los resultados que se obtuvieran en esa evaluación inicial, en ese screening, en ese tamizaje que se hace a través del PLON, identificar, detectar esas dificultades para hacer una intervención y evitar posibles problemas en la parte de aprendizaje. Acá nos dice que es una medida de desarrollo del lenguaje oral tipo rastrilleo o screening. La aplicación de 3 a 6 años encontrarán un cuadernillo de respuestas, encontrarán una ficha de respuestas y encontrarán un cuadernillo con
todo lo correspondiente a la aplicación de la prueba, a la puntuación de la prueba para cada edad, para 3 años, para 4 años, para 5 años y para 6 años. La forma de administración de la prueba debe ser individual. La duración de 20 a 15 minutos. La finalidad, detección rápida del desarrollo del lenguaje oral. Tiene baremos en donde encontrarán puntuaciones típicas transformadas en los apartados de forma, contenido y uso, y total para 4, 5 y 6 años. Además, pues permite realizar un perfil comunicativo. Y la población de aplicación de la prueba, ya lo hemos venido mencionando, niños entre 3 y 6 años de edad. Acá encontramos la justificación teórica. ¿Por qué durante la etapa entre 3 y 6 años de edad? Porque este es un periodo de fuerte expansión gramatical. ¿Sí? Es donde el niño está adquiriendo, desarrollando todo su lenguaje comprensivo y expresivo. A estas edades ya se habrá adquirido todos los fonemas al final del periodo, en lo que tiene que ver a los 6 años de edad. La mayoría de pruebas se había enfocado en la lectoescritura y no en el desarrollo oral. Estamos hablando que fue una prueba que se creó en el ámbito educativo, por tanto, pues el objetivo siempre era evaluar la parte de lectura y escritura, pero no el desarrollo oral. Cuando esta justificación es muy clara con relación a todo el aprendizaje de la lectura y escritura, porque si no tenemos base con relación al lenguaje en forma, contenido y uso, va a ser bastante complejo adquirir habilidades en la parte de lectura y escritura. Por otro lado, el potencial lingüístico siempre debe ser relacionado con su nivel de desarrollo general y dentro del contexto de este. Por tanto, las imágenes para evaluar la parte fonético-fonológica, las preguntas donde se evalúa la parte semántica, el uso del lenguaje, es teniendo en cuenta lo que está en el entorno, en el contexto de desarrollo de ese usuario. No son imágenes diferentes de otros contextos, sino de ese contexto habitual del usuario. No debe interpretarse de forma aislada los componentes del lenguaje, fonología, morfología, sintaxis, sino globalmente. Entonces, acá nos dice, esta prueba justamente evalúa forma, contenido y uso del lenguaje de forma individual, claro que sí, porque pues es unas preguntas para evaluar forma, otra para evaluar contenido y otras para evaluar uso del lenguaje. Pero el hecho de que se divida para la evaluación no quiere decir que se van a trabajar de manera independiente ni de manera individual, sino que debemos analizarlas en conjunto. No es que los resultados que yo voy a colocar, por ejemplo, ya cuando demos el informe de los resultados, vaya a colocar solamente, no, el niño presenta dificultades a nivel de forma, y bueno, pero ¿qué pasa con el contenido? ¿Qué pasa con el uso del lenguaje? Si no está bien estructurada esa parte fonético-fonológica, me va a alterar la parte gramatical y sintáctica. Y de igual manera, si no se ha conformado, si hay algún error, una dificultad en esta parte, me va también a dificultar la parte pragmática, iniciar, mantener, finalizar una conversación, que esta conversación pues se pueda comprender, ¿cierto? Entonces, por eso nos piden que todo lo trabajemos en conjunto. Y aún más porque nos va a arrojar un perfil comunicativo, es decir, una gráfica de cómo está el niño en cuanto a forma, en cuanto a contenido y en uso, y el análisis que se debe hacer es de forma conjunta. Por eso también justifican el por qué se evalúa la parte fonética y fonológica, ¿sí?
No se debe evaluar de manera individual en las pruebas del lenguaje, siempre se tiene que evaluar la parte fonética para descartar si el problema es de articulación o el problema es de conciencia, reconocimiento, percepción del sonido. Conciencia fonológica. ¿De dónde surgió la idea de crear esta prueba? Entonces ahí nos decía que la carencia actual de instrumentos de valoración de detección y de intervención genuinamente psicopedagógicos da una primera medida de la oportunidad y del interés del trabajo que ha llevado a cabo estos profesionales del Servicio de Orientación Psicopedagógica del Gobierno de Navarra. Entonces es una prueba que fue construida en España, en Navarra, a partir de esa necesidad, que habían pruebas que eran dirigidas a la parte de lectura y escritura, que habían pruebas que eran dirigidas solamente a la evaluación y no a la detección de esas dificultades. Ya cuando el docente, el pedagogo identificaba al niño con ciertas dificultades, era que se enviaba a que lo evaluaran, y se le evaluaba era lectura y escritura, y no se tenía en cuenta cómo estaba su desarrollo del lenguaje, siendo este tan importante para la adquisición de las habilidades de aprendizaje. El objetivo específico de la prueba, ya lo hemos dicho, la detección de alumnos de riesgos dentro del desarrollo del lenguaje y que precisan ser diagnosticados individualmente para poder actuar de forma compensatoria. Es una evaluación inicial de los aspectos fundamentales del lenguaje para posibilitar una programación consecuente en los resultados obtenidos y para encaminar el trabajo pedagógico futuro en esos aspectos. Los materiales, ya lo dijimos, acá sí podemos encontrar las carpetas que les dije, que una carpeta era para 4 años, para 5 años, para 6 años. Dentro de la de 4 años está la de 3 años, porque colocan es 4 años nivel inferior, carpeta azul. Esta es para la de conciencia fonológica. La rosada, 4 años. La azul 5 años, la verde 6 años, el cochecito y 4 láminas de colores. ¿Cuáles son los colores? Una lámina de color roja, otra de color verde, otra de color amarilla y otra de color azul. Ahí sí nos indica exactamente cuáles son los colores que debemos tener ahí listos para esa prueba. Ya esto ya les expliqué que se evalúa forma, contenido y uso. Entonces, por ejemplo, en cuanto a forma se evalúa la fonología. El objetivo es detectar aquellos niños comprendidos entre las edades de 3, 4, 5 y 6 años, faltó 3, que tienen un retraso o un trastorno fonológico. Fonología en contraposición a fonética. Ya eso lo tenemos claro. Y realiza una subprueba para valorar la articulación de sonidos en imitación diferida y sugerida al mismo tiempo por imágenes que acompañan a las determinadas palabras. ¿Esto para qué? No solamente es por presentar la imagen y el niño tiene que decirme qué observa en la imagen para identificar si está afectada la parte fonológica, sino que además le tengo que pedir que lo haga por imitación para ver si el problema es fonológico o es fonético. Entonces no es solamente dirigida, sino también por imitación. En cuanto a forma, me evalúa la parte morfología y sintaxis. Entonces, el objetivo es plantear la descripción y el estudio de sufijos o morfemas verbales, de las variaciones que sufre el léxico y el tipo de frases producidas por el niño. Entonces, ¿qué se les va a evaluar? Se les va a evaluar frases simples, frases coordinadas y subcoordinadas. Y se va a contar como esa estructura de las oraciones. Entonces, ¿cuántas palabras dentro de esas oraciones lo hizo igual por repetición, por imitación y demás? Acá nos dice que se evalúa en 3 modalidades.
imitación directa de la estructura sintáctica, producción sugerida por enunciados incompletos y producción verbal sugerida por imágenes. Entonces, en imitación directa de estructuras sintácticas, nos basamos en la idea de que el niño solo imita aquello que de alguna manera comprende, es decir, comprender primero el enunciado antes de expresarlo en palabras. Entonces, se dice la oración y el niño tiene que repetirme la oración. Y la forma para puntuarla es dependiendo al número de palabras que me dice por oración. Ya ahorita vamos a ver cuándo es correcta, cuándo es incorrecta y cómo se puntúa. Acá hasta ahora nos están explicando de qué consta la prueba. También se evalúa la parte de producción sugerida por enunciados incompletos, solicitados por contextos verbales apoyados en imágenes, corresponde a los 6 años. Y, o sea, no todas las edades, no en todas las edades se evalúa todos estos aspectos. En este caso, para los 6 años se evalúa la producción sugerida y para los 4 y 5 años se evalúa la producción verbal sugerida por imágenes, en donde se analiza el número y el tipo de frases producidas correspondientes a las edades de 4 y 5 años. Eso en cuanto a forma. Entonces ya tenemos claro que forma nos evalúa la parte fonética, fonológica y la parte de morfología y sintaxis. Ahora en contenido se incluye aspectos relativos al estudio del significado de las palabras, teniendo en cuenta la interrelación entre el lenguaje y pensamiento. Y finalmente, en el uso, hacemos referencia a la funcionalidad del lenguaje oral en los niños de 4, 5 y 6 años. Consideran que el uso social del lenguaje es la parte más importante a la hora de valorar el desarrollo del lenguaje en niños de estas edades. Eso ya lo sabemos porque si el niño ha adquirido toda esa parte fonética, fonológica, toda esa parte sintáctica, gramatical, ¿sí? Pues, y semántica, y de conceptos, y del vocabulario, y que tiene amplia gama de vocabulario y todo eso, pues se va a ver reflejado en el uso del lenguaje, porque va a tener una buena comunicación, va a tener una coherencia en lo que nos está hablando, nos está mencionando, porque está construyendo muy bien las frases de forma gramatical. Nos va a hablar de varias cosas porque tiene un amplio vocabulario, ¿sí? Entonces, es aquí en el uso donde se ve reflejado toda esa parte de forma y toda esa parte de contenido del lenguaje. Presentación de la prueba. El fundamento teórico. La elaboración de esta prueba de desarrollo del lenguaje surgió de la necesidad de evaluar los centros escolares, el nivel de lenguaje oral en niños de 4, 5 y 6 años. Aquí solamente pues nos colocan en ocasiones 4, 5 y 6 años porque ya sabemos que para los niños de 3 años los denominan como 4 años inferior, pero prácticamente eso quiere decir 3 años. Además, en las fichas aparece como 3 años. En algunas dice 4 años inferior y en otras aparece como 3 años. Proceso de elaboración. La fase de elaboración, entonces, para la elaboración de esta prueba se utilizó una muestra de 292 niños. 87 niños de 4 años, de 4 años inferior, 102 niños de 5 años y 103 niños de 6 años, los cuales eran sujetos escolarizados en centros públicos de Navarra, de las 7 provincias de Navarra. Entonces, fue de ahí donde surgió, pues, todo la cuestión de los baremos y de la investigación y todo para crear esta prueba. Recuerden que es una prueba estandarizada, la cual fue aplicada a un número de población con características normales para generar pues esos baremos, los cuales nos va a permitir arrojar el perfil comunicativo. La cuestión de que acá nos diga que sujetos escolarizados no quiere decir que esta prueba tengo que aplicársela a niños que estén escolarizados, porque
Si yo quiero aplicárselo a un niño de 3 años y el niño no está escolarizado, no pasa nada, no hay ningún problema. La ficha técnica no nos indica que la población tiene que estar escolarizada, ¿sí? ¿Que surgió de esa necesidad? Claro que sí, pero eso no quiere decir que sea un criterio para hacer la prueba, ¿listo? En este test se tuvieron en cuenta las investigaciones realizadas por Jean Piaget sobre todos esos procesos cognitivos del desarrollo verbal. También se tuvo en cuenta el teórico Luria para todo lo que tiene que ver con la parte semántica, función denominativa. Y además se tomaron las escalas del desarrollo intelectual de Terman y Merrill en 1976 y de Wechsler en 1982. Entonces, van a encontrar incluso que hay similitudes, ustedes que ya conocen esa prueba del desarrollo de Terman y Merrill, que hay similitudes de absurdos verbales, semejanzas, diferencias, algunas cosas muy similares. A los 4 años inferior, bueno, acá nos vuelven a indicar 4 años inferior, 3 años. Se evalúa, por ejemplo, nos evalúa forma. Respuestas correctas, respuestas incorrectas y puntuación. Entonces, van a encontrar, al momento que ustedes van aplicando la prueba, van a encontrar que nos va indicando cuándo las respuestas son correctas, cuándo las respuestas son incorrectas y la puntuación. La puntuación no es mayor de 2 puntos, se maneja 0 puntos, 1 punto y la puntuación mayor van a ser 2 puntos. Y ahí nos va diciendo cuándo. Entonces, por ejemplo, nos dice 0 puntos, en este caso es cuando no hay, perdón, cuando algún error de los fonemas en su edad. Esto en cuanto a la parte de fonología. Entonces, acá lo podemos ver mejor. Para la edad de 4 años inferior, o bueno, digamos 3 años para no confundirnos, en la evaluación de la fonología, el objetivo es que el niño pronuncie los fonemas correspondientes a su edad en imitación directa. El material va a ser el cuadernillo de imágenes de color, de acuerdo, pues el color ya sabemos que es de acuerdo a la edad. La consigna es, voy a enseñarte las fotos de, y la puntuación va a ser 1 punto, ningún error en los fonemas de su edad, y 0 puntos, cualquier error en los fonemas de su edad. Por tanto, debemos tener muy en cuenta la edad del usuario y qué fonemas a esta edad debe adquirir para nosotros poder decir está bien o está mal. ¿Tiene 0 puntos o tiene 1 punto? Entonces, en este momento vamos a proyectar en la pantalla el cuadernillo de estímulos donde vamos a encontrar esas imágenes correspondientes para la evaluación fonológica. En este caso, de los niños de 4 años inferior, es decir, de 3 años. Voy a dejar de compartir por acá para que compartan el libro de estímulos. Vamos. Acá podemos observar, vamos a observar las de 3 años. Ahí el libro nos va indicando, ¿sí? 4 años inferior o 3 años, listo. Lo primero que nos aparece ahí, por favor, dejémosla ahí, es una bota, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a evaluar es la parte de fonología, ¿sí? Por tanto, deben tener en cuenta la ficha de respuestas, porque en la ficha de respuestas es donde va a aparecer el nombre exacto de la imagen que estamos viendo. Entonces, vamos a seguir bajando, por ejemplo, en este caso, bota,
porque recuerden que es una prueba de España y no hace falta que nos toque adaptarla porque en el caso de nosotros, por ejemplo, a esto no lo conocemos como cubo, sino lo conocemos como balde. Entonces el niño va a decir es cubo, porque eso es lo que nos pide, la respuesta que nos pide. Por tanto, debemos adaptarla y colocar ya sea un cubo o colocar una imagen donde evalúe el fonema B en posición final, porque en este caso estamos evaluando es el fonema B. Seguimos bajando. Chino. Aquí vamos a evaluar el fonema ch. Por tanto es chino. Seguimos bajando. Coche. Es lo que se evalúa ahí. Y seguimos con el fonema K. Casa. Muy bien, está muy bien. Pico. También está muy bien. Mano. Para evaluar el fonema M. Mano. Cama, también muy bien. Entonces, como pueden darse cuenta, estamos evaluando los fonemas en posición inicial y en posición final. Aquí vamos a evaluar el fonema N, nube, muy bien. Cuna, en posición final, en posición media. Y tacón, para posición final. Seguimos. Pato, el fonema P. Pato, en posición inicial. Copa, en posición media. T, tubo, posición inicial, pata en posición media. Y seguimos. Entonces, acá encontramos evaluamos pie, muy bien, huevo, muy bien, agua también está bien. Ahí es cesta. Y ahí es espada, muy bien. Y ahí es mosca, muy bien. Entonces ahí lo que evaluamos fue dictongos, ¿no? Primero IE para pie, UE para huevo, UA para agua. ¿Listo? E inversas. ST cesta, SP espalda y SK mosca. Listo. Entonces hasta ahí, porque es la parte de fonología. Muy bien. ¿Por qué es importante mostrarle las imágenes? Porque resulta que cuando se hacía por repetición, el fonoaudiólogo lo que hacía era, muchas veces el niño no sabía qué presentaba la imagen y el niño decía, por ejemplo, en donde estábamos evaluando el fonema N, que aparecía una nube, el niño decía cielo y el fonoaudiólogo le decía sí, muy bien. Entonces, está evaluando la parte fonológica, bueno, en este caso fonológica, o está evaluando la parte de comprensión donde el reconocimiento de imágenes. Entonces tenemos que ser coherentes con lo que estamos evaluando. No es pasarle a las imágenes y no saber qué es lo que estamos haciendo. Recuerde que acá vamos a evaluar unos fonemas y esos fonemas están en posición inicial, media y algunos en posición final. Por tanto, la palabra tiene que ser clara, ¿cierto? O es cielo o es nube.
En este caso, pues es nube porque estamos evaluando el fonema N. Entonces, es para no cometer ese error, por favor. Una cosa es manos, porque estamos evaluando el fonema M, mano, y otra cosa que el niño me diga dedos, por ejemplo. Entonces, ahí no estamos aplicando bien el test, el protocolo. ¿Listo? Bueno, muy bien, vamos a dejar de compartir por ahora. Volvemos a compartir las diapositivas. Sale. Un segundito. Ok. Ya, entonces ahí, como les dije, nos da la consigna, es decir, la indicación de qué debemos preguntar. Voy a enseñarle las fotos de el niño. Tiene que decir solamente mirando la imagen, porque estamos evaluando la parte de fonología. ¿Listo? La puntuación, 1 punto, ningún error en los fonemas de su edad, y 0 puntos, cualquier error en los fonemas de su edad. Ya ahorita vamos a mirar cómo es la parte de respuestas para ver cómo se colocarían las respuestas. ¿Cómo se evalúa la parte de morfología y sintaxis? En morfología y sintaxis se computa el número de elementos que el niño ha repetido, ya sea preposiciones, artículos, verbos, siempre que pertenezca a la frase que se ha pedido que repita. Entonces ahí lo que nos pide es que el niño nos repita unas frases. ¿Sí? Y nosotros tenemos que escribir tal cual como el niño nos repitió la frase. Entonces, vámonos a mirar ahora la rejilla de respuestas. Van a compartir la rejilla de respuestas para ver qué frases son las que se evalúan en morfología y sintaxis para la edad de 3 años. Mire, ahí también libro de color azul, como nos decían allá, para 3 años. Este es el cuadernillo de respuestas. Bajamos. Este es el perfil de resultados que se hace al final, del cual yo les he dicho, el perfil comunicativo, el perfil de resultados. Y acá está la puntuación para los resumen de 3 años. Bajamos, porque esta es la ficha general de puntuación ya a la final. Y mire que acá encontramos la de los 3 años. Subimos un poquito. Por eso es importante tener la ficha, porque en la ficha de resultados, donde usted va a colocar los resultados, pues me va indicando lo que estoy evaluando y incluso las instrucciones. Mira, voy a enseñarte las fotos de nombrar todas las imágenes de cada fonema. Mire lo que nos pide, nombrar todas las imágenes de cada fonema. Y después si se le pregunta, ¿qué es esto? Sí, primero les tengo que nombrar para que el niño diga, ah, la bota. Chino, coche, ¿sí? Porque él va a decir es carro, pero yo no estoy evaluando el fonema vibrante. Y como ustedes se pudieron dar cuenta a los 3 años, pues no se evalúa el fonema vibrante, porque a los 3 años, pues precisamente estamos evaluando es la B, la Ch, la K, la M. Todos estos fonemas que estamos evaluando son los fonemas que el niño a los 3 años me tiene que decir. Por tanto, todos tienen que ser correctos. ¿Sí? Por eso es que en ningún lado evalúa el fonema R vibrante múltiple, ni la S, porque a esta edad hay aún dificultad en esos fonemas. Ahora, después de que usted le nombre todas las imágenes, va a decir, ¿qué es esto? Le va a decir al niño. Enseñar láminas y repetir las instrucciones al principio de cada fonema. ¿Qué es esto? Otra vez, ¿qué es esto? Ahora, ¿qué es esto? Siempre ir diciéndole, preguntándole. Se supone que el niño ya sabe
todas las imágenes, entonces él perfectamente me va a decir. No es por repetición, porque si es por repetición evaluaríamos la parte fonética y no estamos evaluando la parte fonética, estamos evaluando la parte fonológica. Y es por eso que el fonoaudiólogo debe saber qué está haciendo y no es que el niño me diga cielo cuando lo que estoy evaluando es nube, la N. Pilas con eso porque ha sucedido. Por eso les resalto tanto en esto. Seguimos bajando para mirar cómo se evalúa la parte de morfosintaxis. Esas líneas que aparecen ahí en la parte de arriba es para que usted escriba tal cual como el niño me está pronunciando diciendo pues la palabra. Ok, entonces bajamos. Mire, la parte de morfología y sintaxis. Repetición de frases. Las instrucciones son, ahora yo digo una frase y tú la repites. Quiero jugar. Entonces, ahí me dejan un espacio para que usted escriba tal cual la frase. Pero esta primera que aparece aquí arribita es como el ejemplo, ¿sí? Porque pues le vamos a dar la oportunidad al niño, explicarle de qué se trata la actividad. Entonces, este es el ejemplo con el cual yo voy a empezar. Y ya lo que sí voy a evaluar es la A y la B. Entonces, las frases son las siguientes. Tengo dedo en los pies. Ahora vas a repetir la frase. Entonces, el niño dice, tengo dedos en los pies. Y usted va a escribir acá en estas líneas de producción verbal tal cual lo que nos dice el niño. Número de elementos repetidos. Entonces, ¿cuántos elementos tiene esa frase? 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo dedos en los pies. ¿Repitió los 5 bien? ¿O solamente me dijo 3 bien, 4 bien? ¿Sí? Por eso es que yo tengo que reproducir la frase que me diga el niño tal cual. Porque en el momento, pues, no voy a hacer ese conteo porque eso ya es de puntuación y demás. Entonces, eso lo dejo para el final, donde voy a dar las puntuaciones y todo. Y tenemos otra frase también, que es, el niño está en la cama. Repita, por favor, la frase. El niño está en la cama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. ¿Me dijo los 6 elementos o me dijo 4, me dijo 5? ¿Listo? Muy bien. Eso en cuanto a morfología y sintaxis. En cuanto a repetición de frases. Ahora, no se evalúa expresión verbal espontánea. Ahora te voy a enseñar un dibujo. Ahí nos aparece la puntuación ahorita, mira. Pero arriba, porque todavía estamos en forma. Instrucciones para evaluar expresión verbal espontánea. Ahora te voy a enseñar un dibujo. Mostramos la lámina 1. Fíjate bien y cuéntame todo lo que pasa aquí. Y mire que tenemos un espacio para escribir todo lo que el niño nos va a decir. Nos devolvemos nuevamente al cuadernillo de estímulos de imágenes que primero pasamos. Y ahí está la lámina del parque, que le voy a mostrar al niño y le va a decir, cuéntame qué ves en la imagen. Eso es lo que usted tiene que preguntar y esperar qué me dice el niño. Entonces el niño puede que me diga, hay un columpio, hay unas palomas, entonces como que me empieza a dar una lista de todo lo que ve, está el cielo, hay un niño leyendo, bajamos un poquito más, un niño llorando, un niño así. ¿Cómo puede que haya otros niños que me creen una historia, me narren una historia, me relaten y me digan, ay, el niño iba bajando por el resbalador y se cayó y se puso a llorar y después otro niño atrás se dio cuenta, el niño que sí, entonces puede que me cree también un relato a partir de esa imagen. Bueno, muy bien. Dejamos ahora sí de proyectar y continúo proyectando por acá.
acá en morfología y sintaxis. La puntuación. Un punto, 6 o más elementos repetidos. Recuerden que había una frase que tenía 5 elementos y otra que tenía 6 elementos. Si me repite la de 6, muy bien, porque 6 o más elementos, y 0 puntos si 5 o menos elementos repetidos. O sea, esta prueba es bastante, en la parte de puntuación, bastante exigente, porque no puede tener ningún error. Nada, porque si tiene un error, entonces de una vez 0 puntos. ¿Sí? Se computa el número de frases producidas por el niño considerando que hay una frase cuando existe un verbo. Esta creo que es esto. No, expresión verbal espontánea, es que mira dónde está. La de la imagen, la donde le pase imágenes al niño. Se computa el número de frases producidas por el niño considerando que hay frases cuando existe un verbo. Entonces, ¿el niño sí me está diciendo frases o solamente me hizo denominación? Es decir, me dijo los nombres de todos los objetos que aparecían en la imagen. Entonces, de ahí va a depender la puntuación. La puntuación, se le va a dar 2 puntos si el niño me dijo 2 o más frases. Se le va a dar 1 punto si el niño me dijo una frase. Y se le va a dar 0 puntos si no me dijo ninguna frase. Es decir, que solamente lo que hizo fue decirme todos los objetos que aparecían, darme un listado de objetos, pero en ningún momento me construyó frases de ninguna índole. Y ahí nos dice, tenga en cuenta que una frase es cuando existe un verbo dentro de esa oración. Listo. También se evalúa el léxico, se evalúa el conocimiento a nivel comprensivo y expresivo del vocabulario actual. Puntuación, 1 punto si señala o nombra 5 objetos o más, entonces se tiene en cuenta también eso. Y 0 puntos si señala 4 objetos o más. Eso es para la parte del léxico. Identificación de colores. Se valora el conocimiento a nivel comprensivo de los colores amarillo, verde, rojo y azul. 1 punto. Entonces ya sabemos que para evaluar esta parte debemos tener unas fichas de colores, ¿cierto? Una ficha de color amarillo, otra verde, otra roja y otra azul. Se le muestran las fichas y se le dice qué colores observa, cuál es este color, se le va mostrando el color y el niño me va indicando qué color es. Que si lo voy a hacer a través de la telemedicina, pues fácil, una plantilla con el color rojo, una con el color verde, azul y amarillo. No hay ningún problema. 1 punto si señala los 4 colores y 0 puntos si señala 3 o menos de 3. Entonces, nuevamente repito, la prueba es muy exigente. En este caso nos podemos dar cuenta, el niño tiene que decirme a los 3 años ya tiene que reconocer el amarillo, el verde, el rojo y el azul. No se puede equivocar o no puede dejar de reconocer uno porque ya de una vez va a obtener una puntuación de 0 puntos. Vámonos con el ejemplo de 4 años para que vean más o menos cómo se evalúa a los 4 años todo lo que tiene que ver con forma, contenido y uso. Y ya saben que es la misma metodología, pero obviamente más compleja para los 5 años y aún más compleja para los 6 años. Pero es básicamente la misma metodología. Las instrucciones en el caso de forma. Entonces, en el caso de forma, para evaluar la parte de fonología, el objetivo es que el niño pronunciará los fonemas correspondientes a su edad en imitación directa. Ya vamos a observar entonces a los 4 años qué fonemas me evalúan. El material, pues el cuadernillo de imágenes de colores y la consigna, lo mismo que anteriormente. Primero le nombro todas las imágenes y después sí le voy diciendo qué observa acá, qué observa acá, qué observa acá, qué observa acá. Los puntos, ningún error en los fonemas de su edad, o sea, todo tiene que ser correcto, todos esos fonemas. Y 0 puntos si hay algún error en los fonemas de su edad. Y no se computa como error el yeísmo. ¿Qué es yeísmo? Entonces, que por ejemplo,
no me dice gallo, sino gallo, ¿sí? No me dice cebolla, sino cebolla. Esta no se considera un error en el fonema elche, por ejemplo. Bueno, vamos a proyectar en este momento nuevamente el libro de estímulos para ver esas imágenes que se evalúan a la edad de los 4 años. 4 años, exacto. Okay. Vamos a ir un momentico, por favor. Entonces, a la edad de los 4 años se va a evaluar primero el fonema D, en posición inicial y media. En este caso, la imagen corresponde a dedo. Bajamos. Nido, la D en posición media. Vamos a evaluar también el fonema F. Foca, en posición inicial. Café, no es taza, como pasaba en algunas ocasiones, que el niño decía taza y el fonoaudiólogo, sí, muy bien. No, no estamos evaluando ni el fonema T ni el fonema S, estamos evaluando el fonema F. Acá evaluamos el fonema G, gato, gato en posición inicial. Bajamos. Bigote en posición media, fonema G. Aquí estamos evaluando el fonema L. Luna en posición inicial. Pala en posición media. Y también evaluamos, acá era donde venía otra confusión, bajamos, que el niño decía estrella, perdón, aquí incluso el niño decía sol y mar y playa y el fonoaudiólogo, sí, muy bien, cuando lo que estamos evaluando es el fonema L en posición final, porque estamos evaluando es sol, no playa, no mar, no luna. Z, zapato en posición inicial. Taza en posición media. Ahí sí estamos evaluando taza. Y lápiz, el fonema Z en posición final. Nos vamos para los dictongos, como IA, piano. Nos vamos para el fonema J, jaula, en posición inicial. Tijera, en posición media. J en posición media, tijera. Y nos vamos para el fonema del Y, llave. Y lo que nos decía del yeísmo, puede que el niño me diga pollo o puede que el niño me diga pollo, pero porque me diga pollo no lo voy a computar como un error. Está bien que me diga pollo o pollo. Pera, es decir, el vibrante simple R en posición media. Pera. La S, silla en posición inicial, S en posición inicial. Vaso en posición media, fonema S en posición media, y el fonema S en posición final, manos. Nos vamos para la
ñ, niño, en posición media, ñ. Y finalmente el fonema y, payaso, y en posición media. Muy bien, perfecto. Un punto, ya nos dijeron un punto cuando ningún error en los fonemas de su edad, es decir, ni en la D, ni en la F, ni en la G, la L, la Z, la J, la L, Y, la R, la S, la ñ y la Y. Estos fonemas ya deben estar adquiridos a la edad de 4 años, por tanto, todos deben ser correctos. Y si hay un error, pues 0, ¿no? 0 puntos. Bien, dejamos de proyectar ahí. Y continuamos por acá. Ahora, en la parte de morfosintaxis se evalúa la repetición de frases, ya lo vimos con los niños de 3 años. El objetivo es que el niño repite una estructura morfosintáctica de 7 u 8 elementos, entonces ya es más compleja. En los 3 años se evaluaban hasta 6 elementos, acá ya se evalúan 7 u 8 elementos dentro de la frase. La consigna es la misma, yo te digo una frase y tú la repites. Las frases que van a aparecer ahí es, el gato cazó un ratón en el patio y la maestra tiene cuentos para los niños. El gato cazó un ratón en el patio. Tiene 8 elementos. Y la maestra tiene cuentos. La maestra tiene cuentos para los niños. ¿Tienes qué? 7 elementos. Un punto 6 o más elementos. Y 0.5 o menos elementos. Listo, muy bien. Fácil. Expresión verbal espontánea. Nuevamente se le va a mostrar la lámina en esta oportunidad, ya la vamos a ver, la lámina del parque número 1. El objetivo, pues, forma de expresarse el niño mediante un estímulo visual, en esta oportunidad a través de la lámina de un parque, muy similar a la anterior, pero ya tiene otras cositas, ya la miramos. Y pues la puntuación va a ser 2 puntos, 2 o más frases, 1 punto una frase y 0 punto ninguna frase. Entonces vámonos a ver esa ficha, de qué se trata. Entonces vamos a proyectar nuevamente ahí donde íbamos, el de imágenes, donde aparece la ficha. Bajamos y ahí está la ficha. Ah, no, esta es la misma. Sí, es la misma, la del parque. Bajamos un poquito. Así. Lámina número 1 del parque. Listo, muy bien. Es la misma que la que se trabaja para los niños de 3 años. Pensé que se cambiaba en algo, pero vemos que es la misma. Ok, bien. Bajamos. Y bueno, ya revisamos esta. A ver de qué se trata. Ya les muestro. Esta que vemos ahí es para evaluar la parte de contenido, el léxico del niño. ¿Qué léxico, qué vocabulario tiene? El niño conoce palabras del vocabulario usual y es capaz de nombrar otras a nivel comprensivo y repetitivo. Entonces acá lo que tenemos que decirle, como podemos ver ahí en la imagen, hay muchos objetos, ¿cierto? Entonces, le debemos decir que pon el dedo en. Entonces, vamos nombrando el objeto y el niño pues me tiene que reconocer si hace reconocimiento o no de ese objeto. La puntuación, entonces,
Un punto si señala o nombra 5 o más elementos. Y 0 puntos, 4 o menos elementos. ¿Listo? Seguimos bajando. Esta lámina, ve ahí nos está indicando que evalúa ahí en la parte de arribita superior, nos indica que evalúa léxico, ¿qué más? 4 años, lámina número 3. Espera un segundito. Subimos otro poco, un poquito, otro poquito. Ahí. Que quiero mostrarle, suban otro poquito. Ve ahí nos está indicando que evalúa léxico. Y aquí nos está indicando también que evalúa la parte del léxico. Solo que una lámina le evalúa, así como les dije, diciendo, usted le va diciendo el nombre y él tiene que señalarla. Y la otra lámina, usted le va a decir al niño, dime qué es esto. Entonces, el niño tiene que decir qué es. Entonces, deben tener mucho cuidado en eso, porque las dos láminas no se evalúan de la misma manera. Vámonos ahora con la ficha de respuesta, que allí es donde nos vamos a dar cuenta. Por eso debemos tener a la mano siempre nuestro cuadernillo de anotación. Bajamos. 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 Dejen la parte de fonología que ya revisamos. La parte de forma, que ya también revisamos. Y la parte del léxico, mire, entonces, que es relacionada con las dos fichitas que tenemos allá. Para la primera ficha, la instrucción es, vamos a jugar con esta lámina. Mostramos la lámina y le decimos, pon el dedo en la cortina, la serpiente, el nido, el semáforo, el tenedor y el cohete. Sí, artículo, palabra. Y pues, si la respuesta es positiva o la respuesta es negativa, ¿cierto? Entonces ahí encontramos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. La puntuación nos dice 1.6 elementos nombrados correctamente. 0.5 menos elementos nombrados correctamente. Entonces, exigente para calificar, porque a los 4 años debe que reconocer todos esos elementos, todas esas palabras, imágenes, a través de imágenes, ¿no? Y en la segunda ficha ya cambia la metodología, porque mire lo que nos dice. Ahora fíjate bien en esta lámina. Dime qué es esto. Señala cada dibujo. Lo que pasa es que allá están, según lo que yo veo acá, están mal enumeradas las láminas porque ya dice lámina 2. Ah, no, lámina 1 y lámina 2. Y aquí aparece lámina 2 y lámina 3. Pero pues es muy fácil de identificar pues por los elementos. Entonces hay una guitarra, hay unas botas, una pera, un puente. Pero en este caso cambia la metodología porque el niño ya no me va a señalar. Sino que, perdón, el niño no me va a señalar de acuerdo a lo que yo le voy diciendo, sino que el niño me tiene que decir a medida que yo le voy señalando. Entonces, señalo la guitarra y le digo,
Dime qué es esto. Señalo las botas, dime qué es esto, y así sucesivamente con todos los elementos. Entonces aquí lo que estoy es por inducción. Lo estoy induciendo a que me diga el nombre de esa imagen, de ese dibujo. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 imágenes. Un punto, 6 o más elementos, 0.5 o menos elementos. Solo se puede equivocar en uno. Vale. Subimos un poquito. Identificación de colores. Los mismos colores, rojo, verde, amarillo y azul. Coge la ficha de color tal. Bueno, muy fácil. Un punto coge correctamente las 4 fichas. Lógico, es un niño de 4 años, ya tiene que saber todos estos colores. Y 0 puntos si coge 3 o menos fichas. Bajamos. Esa ficha sí nos toca realizarlas a nosotros. Relaciones espaciales. Entonces, ahora sí, dejamos de proyectar ahí, continúo proyectando acá para explicarle lo de las relaciones espaciales. Relaciones espaciales. El objetivo es que el niño conoce los conceptos espaciales, de encima, debajo, delante, al lado y atrás. ¿Qué voy a necesitar? Una ficha y un coche pequeño. Allá pues ahorita miramos, nos dice rodear el signo correspondiente. Ya sabemos que allá está el signo más y el signo menos. Si me hizo bien, pues más, y si me hizo mal, pues menos. La puntuación, 1 punto, 4 o 5 aciertos, 0 puntos menos de 4 aciertos. Entonces, nuevamente, vamos a proyectar la de respuestas para ver qué indicaciones son las que le tengo que dar al niño. Ya sabemos que el material para esta pues es el coche y una ficha. Y le tenemos que decir, pon la ficha, o sea, la ficha puede ser un dado, puede ser una ficha que usted tenga de unas damas chinas o algo. Y le va a decir, pon la ficha encima del coche. Pon la ficha debajo del coche. Pon la ficha delante del coche, al lado del coche y detrás del coche. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces ahí nosotros podemos identificar efectivamente el niño conoce dónde es arriba, abajo, al lado, detrás, debajo. ¿Sí? Delante. Bajamos. Muy fácil, estas pruebas son muy sencillas justamente porque es para niños de 4, 6, 5, 6 y 6 años. En contenido, ¿qué se evalúa en contenido? Entonces, para no estar pasando de allá para acá, en contenido se evalúa, por ejemplo, los opuestos, ¿sí? El niño expresa palabras de significado contrarios a otras dadas. Entonces, como ustedes pueden ver acá, aparecen las instrucciones, por eso es importantísimo tener a la mano esta ficha de respuestas, porque uno es donde voy a colocar las respuestas y por otro lado me va a dar todas las instrucciones y lo que le tengo que decir al niño. ¿Qué instrucción le tengo que dar en opuestos? Ahora vamos a decir una frase entre los dos. Yo la empiezo y tú la terminas. Entonces acá nos traen un ejemplo, ¿cierto? Dos ejemplos, perdón. Un hermano es un ejemplo, sí. Un hermano es un niño, una hermana es. Entonces esperemos a ver qué nos dice el niño. Una niña, dice el niño de una vez. Entonces, así vamos a hacer con las siguientes frases. Un gigante es grande, un enano es pequeño. Entonces, bien. La sopa está caliente, el helado está frío. Entonces, vamos marcando positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Colocamos la puntuación
Un punto si las 4 respuestas son correctas. Entonces acá es muy exigente porque tiene que decirme las 4 bien. Y si falla en una, pues 0 puntos. Bajamos. En contenido también se evalúa. Bajando. Las necesidades básicas de conocimiento social. Ahí. Esas necesidades básicas de conocimiento social, pues el objetivo es que el niño expresa la solución de 4 problemas personales sencillos. ¿Qué tengo? Ahí nos dice la instrucción, ¿cómo tengo que preguntar? Entonces, ¿qué haces cuando tienes sueño? ¿Qué haces cuando tienes hambre? ¿Qué haces cuando tienes sed? ¿Qué haces cuando tienes frío? Si las respuestas son correctas, coloco positivo y si las respuestas son incorrectas, coloco negativo. Cuando las respuestas son correctas, espérenme un momentico. Claro que ahorita vamos para allá, pero ya les digo cuando las respuestas son correctas. Ok. Cuando una respuesta en este caso es positiva, pues cuando, por ejemplo, en la primera que dice, ¿qué haces cuando tienes sueño? Pues positiva cuando el niño me dice dormir, ir a la cama. Negativa cuando el niño me dice llorar, postezar, frotarse los ojos. Entonces ya ahorita nos vamos para eso porque hay unas respuestas que nosotros decimos, bueno, pero ¿cuándo es positivo y cuándo es negativo? En la segunda donde dice comer, ¿qué haces? Perdón, ¿qué haces cuando tienes hambre? Entonces positivas, comer, le digo a mi mamá que me dé una galleta. Negativa cuando el niño diga que tengo sueño, ponerme en la silla. ¿Qué haces cuando tienes sed? Las positivas, pues el niño me dice beber agua, beber leche. Y las negativas, si el niño me dice, por ejemplo, comer agua. Eso es incoherente, eso es ilógico. Por tanto, se marca como una respuesta negativa. ¿Qué haces cuando tienes frío? Es la otra. Positiva, pues cuando él dice taparme, calentarme, me pongo la chaqueta. Listo, eso es coherente. Negativas, me meto en la cama, irme a la casa. ¿Listo? Entonces, debemos tener en cuenta eso porque tener muy claro cuándo la respuesta es positiva y cuándo es negativa. ¿Listo? Son 4 preguntas, por tanto, si las 4 respuestas son correctas, 1 punto. Y si se equivoca en una, 0 puntos. Subimos para ver la siguiente parte de la evaluación con relación al uso. Expresión espontánea ante una lámina. Entonces, un segundito. Nos vamos para el cuadernillo de estímulos, por favor. Bajamos. Subimos. Ah, no nos aparece la imagen. Creo que es la misma lámina. Ya verifico. Entonces, estamos en la expresión espontánea ante una lámina. El objetivo de esta es análisis del nivel funcional del lenguaje utilizado por el niño en situaciones habituales del niño. El niño hace lo que se busca, pues porque es un niño ya de 4 años, lo que se busca es que el niño ya haga un relato de la información que está observando.
La anotación es valorar el relato realizado en el apartado morfología, sintaxis del punto número 2. Entonces acá por eso precisamente pues no aparece la imagen porque nos dice no es necesario volver a mostrarle la imagen porque se supone que nosotros en la parte de morfología y sintaxis ya le mostramos la imagen, ¿cierto? Y ya le pedimos al niño que nos relatara lo que decía ahí en la imagen, entonces no es necesario. Nos vamos para ese apartado y lo que vamos a mirar es si el niño hizo un relato, si el niño denomina, si el niño describe, si el niño narra lo que viene en esa imagen. La puntuación va a ser de 2 puntos si el niño describe o narra y va a ser de 1 punto si el niño denomina, por lo menos me dice qué ve en la imagen, los objetos. Y va a ser de 0 puntos si el niño ni siquiera hace una denominación de lo que observa en la imagen. ¿Listo? Y pasamos con el punto de expresión espontánea durante una actividad manipulativa. Pasamos nuevamente para la ficha exacta, muy bien. Para la de respuestas, mire, ahí perfectamente nos muestra el cuadrito. Vamos con la segunda parte para evaluar el uso del lenguaje, que es expresión espontánea durante una actividad manipulativa, y es aquí donde vamos a utilizar el rompecabezas. Ese rompecabezas me lo proporciona el test, que es el rompecabezas creo que de una niña. Las instrucciones es, ahora vamos a hacer este rompecabezas y ver si nos sale. Se sacan todas las fichas menos una. Esa ficha que no se saca se deja a la vista, parcialmente a la vista de nuestro usuario. El tiempo para que realice ese rompecabezas es de 1 a 3 minutos. Entonces, ¿qué se busca? Por ejemplo, listo, el niño empezó a realizar el rompecabezas. El niño dice, ay, sí, esta ficha va acá, esta también va acá, empieza así a hablar o como auto retroalimentarse el mismo y dice, oye, me hace falta una ficha, usted la tiene ahí, ¿por qué? Porque él sabe que hace falta una ficha y evidentemente le está observando que quedó allá en el sobre, que quedó ahí, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es lo que se le busca, lo que se busca evaluar ahí es que el niño solicite información, que el niño pide atención, que el niño autorregula su acción, ¿sí? Si hace todo esto en la medida que va armando el rompecabezas, pues marcamos como respuestas positivas. Se le va a dar un punto si dice una o más respuestas observadas, si solicita información, si pide atención. Y 0 puntos, ninguna respuesta observada. Nada, el niño simplemente se limita a armar el rompecabezas, se da cuenta que le hace falta una ficha, no dice nada, se queda callado, no me mira, no me pide que le pase la ficha, absolutamente nada. Entonces, 0 puntos. Y así damos por concluido lo que tiene que ver con la evaluación del lenguaje oral para los niños de 4 años. Y pues vamos a seguir bajando para que se hagan una idea. De cómo son, esas son observaciones generales. Para la parte de articulación espontánea, hace falta todavía. Y 5 años, mire el cuadernillo de respuestas para los niños de 5 años, va a aparecer exactamente lo mismo, la parte del perfil de resultados, donde colocamos todos los resultados generales, que ahorita vamos a mirar de qué se trata, cómo hacemos esa puntuación. Bajamos. Muy bien. Seguimos mirando. Todo exactamente en contenidos, acciones, órdenes sencillas. Todo nos lo va indicando ahí y nos va diciendo qué elementos necesitamos, las láminas, qué láminas necesitamos.
Ujú. Ok. Y articulación espontánea, uso espontáneo del lenguaje durante la prueba. Y listo, muy bien. Muy bien, listo. Dejamos de proyectar. Bueno, entonces, para dar continuidad, ya vimos cómo se aplica el protocolo y demás. Entonces, ahora vamos a pasar con lo que tiene que ver con puntuación. En ese cuadernillo de respuestas les aparecerá más o menos de la siguiente manera. Segundito, por favor. Marjorie, ahí le aparece la plantilla donde está todas las palabras para evaluar la parte de fonología. Pues aparece la que ahorita me estaba mostrando, profe. Que La como de si desenlace. fonología. La de fonología Sí, que profe. evalúa. Vale. Ujú. Bueno, algo que se me olvidó explicarles anteriormente es que, por ejemplo, en este caso, ustedes observan claramente que esta es para los 4 años. Entonces, vamos a hacer el ejemplo para los 4 años. La plantilla que les estoy proyectando, no sé si a estos, si les aparece que les estoy escribiendo acá al frente, Marjorie. No, profe. No aparece. Entonces ahí sí está complicado para explicarles. Me toca entonces directamente, ¿qué? Directamente acá. Ok, 4 años. Les estoy escribiendo acá. Perdón. Lo hago más grande acá para que podamos ir revisando. 4 años. Esta es la valoración para 4 años, ¿sí? Que es de color rosadito. Entonces nos dice, lo que ustedes pueden observar acá en los 4 años es que van a aparecer las dos plantillas, la que aparecía para los 3 años y ahora una para los 4 años. ¿Eso qué quiere decir? Que usted tiene que evaluar todos esos fonemas, tanto los de los 3 años como los de 4. Es decir, tiene que evaluar el fonema B, el fonema CH, el fonema K, M, N, P, T, los dictongos y los que van correspondientes al cuadernillo de los 4 años, que es el D, la D, la F, la G, la L, la Z, o sea, absolutamente todos, tanto el 3 y 4 años. Por eso es que aquí en esta plantilla de respuestas aparece tanto la de 3 como de 4 años. Sí me hago entender, ¿no? Hasta ese punto. Entonces, por ejemplo, espero a ver si me deja escribir acá sobre esto. Pues ya sabemos, estamos en respuestas para 4 años, entonces tengo que mostrarle todo lo relacionado a la parte de fonología, también de los 3 años. Un segundito por acá. Estoy buscando a ver dónde puedo
escribir, pero creo que no me deja escribir sobre esto. Ok, ya. Ok. Entonces, aquí al final aparece la puntuación. Entonces nos dice un punto, ningún error en los fonemas de su edad. Lo que quiere decir que todo tiene que estar correcto. Y 0 puntos, cualquier error. Entonces digamos que aquí el niño obtuvo una puntuación de 1. ¿Listo? ¿Sí se logra ver el número, Marjorie? Que les estoy colocando ahí. Sí, profe. Vale. Obtuvo una puntuación de 1, listo. Pasamos con la siguiente parte, que ya es la evaluación. Perdón, continuamos con la evaluación de forma. Entonces, en la evaluación de forma, entonces seguimos en la evaluación de forma con lo que tiene que ver con la parte de morfología y sintaxis. Entonces, en este punto donde dice repetición de frases, entonces digamos que el niño efectivamente me hizo la repetición de las frases y que, bueno, acá obtuvo también un punto, que 7 o más elementos repetidos solo de una frase. Entonces, digamos que el niño acá obtuvo la puntuación de 1. ¿Listo? Y acá, en lo que tiene que ver con expresión verbal espontánea, entonces decimos que el niño hizo 3 o más frases producidas, entonces obtuvo una puntuación de 2. Listo. Continuamos ahora con la parte de contenido. Entonces, en contenido, en léxico, cuando le mostré las láminas y le dije que señalara tal cosa, entonces el niño resulta que me señaló 6 elementos, los nombró correctamente, entonces, por tanto, le colocó el 6. Y el nivel de expresión, le íbamos preguntando al niño, dime qué es esto, y el niño dijo, sí, es una guitarra, unas botas, el niño también, ay, perdón, un punto, yo coloqué arriba que 6 y era un punto. Espera un momentico, ya corrijo. Ay. Se me perdió el de acá, que dijimos que 2 puntos. Me perdonan el número, pero es que es difícil escribir con este lapicito. Y acá dijimos que el niño había dicho 6 elementos, por tanto es un punto también. Y aquí también el niño obtuvo un punto porque dijo 6 o más elementos. Aquí el niño me reconoce los 4 colores, entonces le voy a dar la puntuación de un punto. Y aquí el niño, entonces digamos que si tiene dificultad en la parte de relaciones espaciales, entonces obtuvo 0 puntos porque se equivocó en una respuesta. En opuestos, donde le iba preguntando, un gigante es grande, un enano es pequeño, el niño también obtuvo 4 respuestas correctas, entonces obtuvo un punto. En necesidades básicas, el niño también obtuvo un punto.
Y ahora en expresión espontánea, el niño obtuvo un punto porque solamente se limitó a nombrar los objetos que estaban en la lámina y no a describirme, a relatarme, nada de eso. Y en la construcción del rompecabezas, el niño obtuvo un punto también. Podemos colocarle aquí un punto. Listo. Entonces, así de esa manera nosotros ya obtenemos como esos totales, ¿cierto? Ahora nos pide que en esta fichita coloquemos todos esos totales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para fonología, ¿cuánto obtuvo el niño en fonología? Según lo que vemos acá en fonología, el niño obtuvo un punto. Entonces acá vuelvo y paso esos resultados. En fonología, el niño... Ay, perdón. En fonología, el niño me dice que obtuvo... Ay, ¿qué pasó? Porque me escribe allá y me escribe acá. Obtuvo un punto. Ahora nos vamos. ¿Cuánto obtuvo en la parte de frases? Pues de manera independiente yo tengo que colocar porque mire acá nos dice frases. Pero pues aquí yo ya di la puntuación total en cuanto a morfología y sintaxis en lo que tiene que ver con repetición de frases, obtuvo un punto. Entonces lo coloco acá. Un punto. Perdón, es acá. En repetición de frases. Un punto. Y ahora nos vamos con expresión verbal espontánea. En expresión verbal espontánea obtuvo 2 puntos. ¿Listo? Es decir, que en morfología y sintaxis, ¿cuál sería la puntuación total? Sería 3. Ahora nos vamos con la otra, con contenido. A nivel de léxico. ¿Cuánto tuvo en léxico? Un punto. ¿Cuánto obtuvo a nivel expresivo? Un punto también. Es decir, que en el léxico obtuvo un total de 2 puntos. En identificación de colores, ¿cuánto obtuvo en la identificación de colores? Un punto. ¿Cuánto obtuvo en relaciones espaciales? 0 puntos. ¿Cuánto obtuvo en opuestos? Un punto. ¿Cuánto obtuvo en necesidades básicas? Un punto. ¿Sí? Listo. Bueno. Ahora en uso. ¿Cuánto obtuvo en expresión espontánea ante una lámina? Un punto. Expresión espontánea ante una lámina, un punto. ¿Y cuánto obtuvo
en el rompecabezas. Un punto. ¿Cierto? Y aquí nos están pidiendo los totales en cuanto al uso. Entonces, 1 y 2. Ese sería el total. Nos van pidiendo los totales. Entonces, vamos a colocar ahora los totales. ¿Cuánto sacó en forma? 3 y 1, 4. ¿Cuánto sacó en contenido? Sumamos en los totales, ¿no? Este y este. 2, 3 y 4. Y pues aquí ya colocamos el total. Ahora nos pide que sumemos todos los totales para generar este de acá. La puntuación total del plon. Entonces los totales. Entonces el total de forma. Vamos a colocarle aquí un circulito en azul. 4 más 4, 8. Más 2, 10. Para un total de 10. ¿Listo? Ahora, ¿de dónde sale este resultado de acá? PT. Esta es la puntuación dada y esta es la puntuación total. Entonces, ¿de dónde sale esa puntuación total que va acá? Entonces, esa sale de los baremos. Por tanto, tenemos que irnos al baremos que encontrarán en el manual de acuerdo a su edad. Estamos trabajando el ejercicio de 4 años de edad. Y este es el baremos para los 4 años de edad. Entonces, empezamos a mirar la tabla de respuestas y tenemos que para la forma, su puntuación dada fue de 4 puntos en cuanto a forma. Entonces, vamos a ver en el baremos, la puntuación dada fue de 4. Por tanto, el PT es 50. Y este es el número que voy a colocar acá. Coloquémosle de color verde. 50. ¿Listo? Ahora seguimos, eso en cuanto a la forma. Ahora seguimos con el contenido, lo mismo. Buscamos el valor que sacó en contenido, que fue 4, ¿cierto? Y nos vamos al baremos y nos dice que 4 corresponde a 33 de PT. Entonces, 33 es el valor que tengo que colocar aquí. Y finalmente concluimos con uso. Perdón, en uso el valor fue de 2. En el baremo nos indica que 2, es decir, de 0 a 4, lo que está en, ay, perdón, estoy en total, perdón. 2 en uso, 2 equivale a un PT de 39. Entonces, acá colocamos 39. ¿Listo? Y finalmente podemos darnos cuenta que también me pide bajo el valor total. Entonces, el valor total de todo el plon fue 10. Vamos al baremos y encontramos el total.
donde el total fue 10. Entonces, ¿en dónde está? En que aquí está 10. Es decir, que el PT es de 39. Si estoy bien o estoy mal. Si estoy bien. 39. Entonces, ese es el valor que voy a colocar acá. Una vez que tenemos toda esa puntuación y que aquí ya podemos mirar, que me va diciendo incluso para cada uno de los niveles qué sucede, en qué nivel está, nos da una descripción, si tiene un retraso, si necesita mejorar o si está normal. En la parte de contenido nos dice que necesita mejorar. En la parte de, en la parte de forma nos dice que está normal. En la parte de contenido nos dice que necesita mejorar y en la parte de uso nos dice que necesita mejorar y a nivel general nos dice que necesita mejorar. ¿Sí? Acá entonces ya estamos listos para hacer nuestro, de acuerdo a ese análisis, nuestro perfil comunicativo. Y pues el perfil comunicativo depende de eso. Entonces, por ejemplo, en forma, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está indicando? Pues que está normal. Entonces coloco el puntico en normal. Como una X, no es un punto, es una X. En cuanto a contenido, nos decía que necesitaba mejorar. Entonces colocamos la X acá. En cuanto a uso, nos dice lo mismo, que necesita mejorar. Y de manera total y general de la prueba nos dice que necesita mejorar. ¿Y qué hacemos? Pues trazamos una línea y nos genera como una especie de perfil, de gráfico, en el cual pues evidentemente nos damos cuenta que hay más números de respuesta con relación a necesita mejorar. ¿Y en qué aspectos necesita mejorar? En cuanto a contenido y en cuanto a uso. Y así pues se da por finalizado toda esa puntuación de la prueba de Navarra Pro.